Listo. Entonces resulta que el tema de las instalaciones eléctricas. Residenciales y comerciales, pues está relacionado con la tipología de los circuitos normalmente en paralelo, ¿sí? Entonces yo siempre voy a tener una fuente, una fuente, en el caso de las instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, pues va a ser una fuente de corriente alterna. Y esa fuente de corriente alterna, pues me va a alimentar lo que es una caja de distribución, un tablero de distribución, eh, pues tanto residencial como comercial, ¿no? Yo tengo normalmente en este sistema una fase y un neutro y un conjunto de cargas. Pues en este caso esas cargas pues yo les voy a denominar RL, ¿listo? Entonces esto es a lo que queremos llegar con el tema de los circuitos en DC, ¿sí? Entonces en un circuito DC pues es similar, ¿sí? Similar, pero como ya lo habíamos visto anteriormente, pues la forma de onda de la batería, pues no, pues en realidad no es una onda, ¿no? Es una línea que me describe un comportamiento constante, siendo el eje X el tiempo y el eje Y, pues la tensión, el voltaje, ¿sí? Entonces una batería de 12 voltios pues, me va a mantener un voltaje constante y pues va a empezar a perder carga hasta que pues ya llegue a cero. En el caso de la corriente alterna, pues sí tenemos una forma de onda que varía en el tiempo. Hay una variación del tiempo, ¿sí? Como ya lo hemos visto también. Igualmente el eje X de esta gráfica pues, sería tiempo y el eje Y pues, sería tensión. Y yo tengo un máximo y un mínimo de esa variación de voltaje en el tiempo, que en el caso monofásico, pues es de 120 voltios positivo a menos 120 voltios negativo. Una frecuencia de oscilación de 60 hercios para el caso de la red eléctrica de Colombia. ¿Sí? Digamos que esta frecuencia puede variar, esta cantidad de oscilaciones por segundo puede variar dependiendo del país en donde uno esté. ¿Sí? Entonces, no todos los equipos están diseñados para trabajar a una frecuencia de 60 o 50. Algunos sí, algunos pueden trabajar en ambas frecuencias. ¿Sí? Pierde un motor, está hecho 60, que pone 50 pierde ese RPM, ¿cierto? Correcto, sí, sí. Hay una fórmula que relaciona las revoluciones por minuto del motor con la frecuencia y el número de polos de la máquina también. ¿Sí? Entonces, sí, los motores, me acuerdo un caso de alguien que me estaba haciendo la consulta precisamente de eso. Tenía un motor de 50 a 50 hercios, ¿sí? Y lo habían traído de otro país y lo tenía ahí. Y que cómo hacía para convertirlo a 60 hercios. ¿Sí? Entonces, pues la respuesta es no es posible. ¿Sí? El motor es posible que encienda, pero no va a alcanzar su velocidad nominal, sus revoluciones por minuto que debe alcanzar al momento de tener el máximo
de tensión No, en su bobina, ¿sí? Entonces no es posible, ¿sí? Y porque la red eléctrica en sí misma pues ya tiene esa frecuencia, no hay forma de cambiarla, ¿sí? O bueno, no es tan fácil. De poder se puede, sí, pero con algún circuito electrónico seguramente que me permita variar la frecuencia, un variador de frecuencia, ¿sí? Podría de pronto yo un motor de estos convertirlo a 50 pero sale Hz. más costoso tal vez, ¿no? Pues ahí es donde toca conseguir el variador de frecuencia y hacer el tema de la instalación y demás. Y pues sí, es posible que entre una cosa y la otra pues sea mejor pues comprarse un motor de 60 Hz y la misma potencia y ya. ¿Sí? Entonces, ahí por ese lado. ¿Listo? ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado del concepto de son los ejercicios que están relacionados con los conductores, ¿cierto? Entonces teníamos un área de sección transversal, que era coger, digamos, una monedita aquí del conductor de cobre y utilizar la fórmula de R igual a ρ, ¿sí? Que es esta letra como P, por la longitud del conductor sobre el área de sección transversal, que sería la monedita que está acá, ¿cierto? Entonces hicimos varios ejercicios en donde nos dimos cuenta que el ρ depende del material, ¿sí? Entonces hay una tabla, por ahí ustedes la tienen creo que en su grupo interno, Sí. ¿sí? En donde yo tengo diferentes tipos de ropa para cobre, bueno, para diferentes tipos de materiales, ¿no? De aluminio, madera, caucho, caucho, goma, la piel humana, etcétera. Sí. Ahí punto, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta fórmula es muy importante porque me relaciona la resistencia en términos de ohmios, ¿sí? Que tiene cualquier conductor de cualquier material, área, sería como el diámetro del conductor, ¿cierto? Un poquito. Y la longitud del mismo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como yo tengo un factor de multiplicación aquí que es N, pues voy a incrementar la resistencia de esa forma también, ¿no? ¿Sí? Si el cable es muy largo, pues la resistencia, ¿qué va a pasar? Va a crecer, va a crecer. ¿Sí? Entonces este concepto digamos que también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Otros ejercicios que hicimos aquí por aparte fueron los del tema de la carga, ¿no? De la carga, entonces, digamos, de la resistencia. Y pues la carga está escrita por el tema de la ley de Coulomb, ¿no? Entonces me dice que hay una fuerza eléctrica, ¿cierto? Que se debe a una constante K que está multiplicándome a la carga 1 por la carga 2
sobre la distancia entre las cargas, ¿cierto? Entonces, esas cargas pues dependen de, digamos que el medio en el que supusimos estos ejercicios pues era el vacío. Entonces, K pues era una constante fija, fija. ¿Sí? Lógicamente, esta constante pues podría variar dependiendo del medio. Si K no fuera el vacío, pues K cambiaría de valor. ¿Sí? Si K fuera, si el medio no fuera vacío, sino que fuera agua o aire, pues K cambiaría de valor. ¿Listo? Entonces eso con respecto a el término K. La carga 1 y la carga 2 pues pueden ser tanto positivas como negativas, ¿sí? Y pues se miden en términos de Coulomb. Carga 1 y carga 2 pues se miden en coulombs. En coulombs. ¿Listo? Y pues de este término coulombos habíamos visto que está relacionado con los electrones, ¿no? ¿Sí? Porque la carga pues en sí misma son electrones. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un desplazamiento de carga, pues ahí es donde por efecto de una fuerza eléctrica, ¿sí? Que en este caso, pues, como lo hemos visto, está dada aquí por la fuente, ¿no? Por la fuente de tensión, pues tenemos una caída de potencial entre un polo positivo y un polo negativo. Más o menos aquí también estaríamos teniendo en cuenta esta ley de Coulomb, ¿sí? En el desplazamiento de la carga eléctrica, que como hemos visto esta semana, pues está relacionada con el término, con el flujo de la corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces, siempre que yo tenga ese desplazamiento de carga, pues hay muchas fórmulas físicas que están interviniendo a la vez. ¿Sí? No las hemos visto todas, porque hay más. ¿Sí? Pero estamos viendo, digamos, que la teoría básica del flujo eléctrico. ¿Sí? Yo ahí voy hablando, yo voy a ir, digamos, introduciendo otros conceptos de electromagnetismo que también son muy importantes para entender el flujo de la corriente eléctrica cuando hay un campo eléctrico y pues puede ser también magnético que varíe en el tiempo, como lo es este tema de la corriente alterna. ¿Sí? Y aquí, digamos, podríamos rescatar el tema de la ley de Faraday. La ley de Faraday, pues me dice que yo tengo una bobina, ¿cierto? Hemos visto creo que un video de eso. Díganme, recuérdenme si sí o si no. ¿Video? Sí, en donde se introducía un imán norte-sur en una bobina y yo inducía inducción electromagnética. ¿Sí? Entonces yo en este sistema bobina imán, pues tengo que tener un movimiento relativo entre la bobina y el imán fijo o el imán o la bobina fija y el imán moviéndose dentro de la bobina, ¿sí? Para que haya inducción electromagnética. Si ambos están quietos, pues no
hay movimiento relativo entre el uno y el otro y no hay inducción. Y pues digamos que es el principio fundamental de los motores y generadores eléctricos que tenemos hoy en día. Un principio que ya pues es bastante viejo, ¿sí? Ya más puede ser como por ahí unos 120, 130 años, bueno, sí tiene sus años ya, ¿sí? Este concepto pues ya tiene sus años, ¿sí? ¿Listo? Principio de funcionamiento de los primeros motores eléctricos, tanto DC como AC. ¿Sí? El tema de la inducción. ¿Listo? Entonces sí toca montar algo señal que invierta la, ¿cierto? Que invierta que primero viene aquí para acá y pues que vaya aquí para allá. Sí, Entonces sí toca sí, en general son porque los motores los imanes, sí. ¿sí? También la polaridad permanente. Correcto, sí. Hay unos imanes ahí también involucrados en ese proceso, ¿sí? Y también un conjunto de bobinas y polos. ¿Mm? Pero sí, sí señor, sí. Digamos que en motores de corriente alterna lo que pasa es que esa compensación yo la puedo hacer con las otras dos fases, por ejemplo, con las otras dos fases. Bueno, perdón que acá las dibujé como son magnitudes iguales, ¿no? Igualmente. Igual de altas, ¿sí? Sí, sería igual de alta aquí. Pero pues va una detrás de la otra en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces esa compensación electromagnética yo la hago teniendo más fases. ¿Listo? O con condensadores también. ¿Sí? También se puede, en el caso, digamos, monofásico. Hay motores monofásicos también. ¿Sí? Entonces hay compensaciones Para el atraso de la onda. Correcto, correcto. Bueno, entonces, Para el atraso de la banda, sí, el atraso de la banda. ¿Sí? Y también para temas de arranque. Listo. Entonces, el movimiento de carga, pues ya habíamos dicho que era coulombs, si no estoy mal, era sobre segundo a la 8. Y esto es amperios. ¿Sí? Entonces está relacionado la corriente está relacionada con el flujo de carga eléctrica, que serían estas C de acá, ¿cierto? Entonces más o menos la fórmula funciona así. ¿Qué había explicado más de esto? Esta fórmula pues es muy similar a la de gravitación también. ¿Sí? Entonces una fuerza gravitacional pues, casi que calcada la formulita y pues había una constante G por la masa 1 puede ser por ejemplo la Tierra, masa 2 la Luna, dividido entre la distancia al cuadrado entre la Tierra y la Luna, siendo G una constante gravitacional universal. Entonces es similar. Está la ley de Coulomb y está la ley de gravitación universal. ¿Sí? Particularmente, pues lo que quiere la ciencia con el tema de seguir estudiando estos fenómenos, pues es unificar todos estos conceptos en una sola, digamos que fórmula universal que describa todo el comportamiento de materia, energía, tiempo, espacio, que es lo que uno tiene pues, en la realidad, ¿cierto? Materia, energía, el tiempo y el espacio mismo, ¿sí? esa ley de Coulomb, eso se está presentando, digamos, en las bobinas permanentemente o no. Claro. O Sí. cuando hay dos bobinas, no una sola, sino dos, por ejemplo, que están trabajando. Sí, hay desplazamiento de carga
constantemente. Y ahí está esta fuerza, ¿no? Sí, sí. Digamos que no solo esto. Sí, hay otras fórmulas que también me describen esos comportamientos. Si ustedes de pronto quieren, yo les voy a mandar un video para que lo miren. Así, como por aquí. Tengo por aquí son las ecuaciones, se llaman las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Voy a mandar un video. ¿Listo? Es un video, o si quieren búsquenlo ahí. Es ecuaciones de Maxwell en 5 minutos. Ecuaciones de Maxwell en 5 minutos. Sí. Si quieren, búsquenlo ahí y nos tomamos un momentico para verlo. ¿Sí? ¿Listo? A ver si lo podemos poner aquí en el TV. Un momentico. ¿Sí? ¿Listo?